Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, estabilidad en la ruta correcta. Estabilidad, amigos, es algo que todos queremos, que todos buscamos, que todos procuramos. El tema no es tanto ese, sino más bien que buscamos esa estabilidad mediante mecanismos y dinámicas erróneos. De ahí, pues, la falta de esa estabilidad tan ansiada. Pues hoy, precisamente, nuestro tema tiene que ver con esto, estabilidad en la ruta correcta. El libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 12, versículo 13, nos dice lo siguiente: la perversidad nunca produce estabilidad. Note, aquí se descarta cierta dinámica de vida, ciertos métodos que tienen que ver con métodos no generosos, no honestos, métodos vinculados con el mal. Dice, nunca produce estabilidad la perversidad. Y añade, pero, y pone el contraste, los justos tienen raíces profundas. Amigos, raíces profundas es estabilidad. Yo tengo aquí en casa unos árboles enormes, pero enormes en verdad, y en lugar de asustarnos cuando hay fuertes vientos o hay lluvias, más bien nos da la sensación de protección, porque están tan bien afincados, están tan profundas sus raíces y se ven tan fuertes y firmes, que más bien nos dan protección contra las ventiscas y las tormentas. Es que eso es estabilidad, tener raíces profundas. Pues precisamente aquí se está contrastando dos condiciones y dos maneras de vivir, dos actitudes y dos sistemas de vida. Aquellos que utilizan formas de perversidad dice que nunca tendrán estabilidad. Y por el contrario, los justos, que ya indica entonces un estilo de vida, ¿no es cierto? Los justos, estos sí tienen raíces profundas, es decir, estos sí tienen estabilidad. De ahí pues es que nace nuestro tema, estabilidad, pero en la ruta correcta, en el modelo correcto, en el sistema de vida y actitudes correctas. Ahora, ¿qué significa toda esta declaración? Que la perversidad no produce estabilidad, que los justos sí tienen raíces profundas y estables. ¿Qué significa esta declaración? Atención a las respuestas. Significa esta declaración en principio que el mal jamás traerá estabilidad definitiva y permanente. Jamás. Es que aquí Dios se estaría contradiciendo si derramara bendiciones sobre métodos inicuos, sobre métodos impíos. No, Dios bendice a la persona noble. Dios bendice la conducta generosa. Dios bendice la conducta cristiana. Entonces es ahí donde hay supuestos creyentes que caen en una contradicción y en una contrariedad, porque por un lado se les observa que van a la iglesia, leen su Biblia, pero a la hora de hacer negocios, a la hora de manejar asuntos en su trabajo o en su vida personal, terminan admitiendo métodos que no son de Dios, formas que no van aparejadas a la palabra de Dios, y entonces caen en esa contradicción y en esa contrariedad. Nosotros tenemos que, como creyentes en la palabra de Dios, tenemos que someter todos nuestros actos, todas nuestras decisiones, nuestros negocios, todo lo que hacemos, tiene que estar bajo el estricto límite de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro límite. Puede ser una ganancia jugosa, pero si implica hacer algo que no es de Dios, no podemos intentar esa ganancia.
Puede ser una oportunidad magnífica, pero si tiene como una implicación renunciar a la integridad cristiana, vamos a tener que perdernos esa bendición. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, que el mal jamás traerá estabilidad definitiva y permanente. Segunda respuesta, ¿qué significa esa declaración que la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas? Significa que la estabilidad viene de la sabiduría, no viene con la ingeniosidad. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo no es de los más vivos como la mayoría creen. Ese es un pensamiento erróneo. No es verdad que el éxito es para el más vivo, que el éxito es para el más listo, para el más ingenioso, para el más sagaz. No es cierto. Dios va a bendecir al justo. Al justo todo le irá bien. El justo es un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así el perverso. No así el perverso, que no tendrá estabilidad, será desarraigado en todas las áreas de su vida. En eso, amigos, tenemos que ser, yo digo que radicales. Tenemos que ser radicales. No podemos en nuestras vidas aceptar una composición, una mixtura de cosas que no son de Dios, de cosas que son perversas, con cosas que son de la fe y de la palabra de Dios. Esa mixtura cría gusanos. Esto no puede ser así. Tenemos que rechazar todo aquello que no proviene de Dios, todo aquello que no proviene ni es vinculante con la palabra de Dios. Así es que la estabilidad viene con la sabiduría, no viene con la ingeniosidad, no es del más vivo, no es del más sagaz, no es del más listo, no es del que cree que se las sabe todas. Esto no es de sabérselas todas. Y aquí ya me estaba yo adelantando a otra respuesta más. ¿Qué significa esta declaración que la perversidad nunca tendrá estabilidad y que solamente los justos logran estabilidad con raíces profundas? Significa que la estabilidad no es para quien cree sabérselas todas, sino para quien sabe vivir. Pablo escribió en una de sus cartas, en una parte de esa carta que culmina poderosamente, termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es una de las declaraciones más extraordinarias de la fe cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de eso, escribió: sé vivir. He aprendido a estar en la abundancia, he aprendido a vivir en medio de las penalidades de la vida. Y así, hasta que llegó a la declaración final: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo Pablo? Que realmente el que va a recibir el poder para vencer es aquella persona que supo vivir, que supo honrar a Dios en todos los contextos, en todas las circunstancias, en todos los tiempos, en situaciones cambiantes, en momentos y épocas de adversidad. Aquel que supo honrar a Dios y a su palabra, ese todo lo podrá en Cristo. Prácticamente esa persona se vuelve indestructible. Pero eso significa saber vivir. Yo no sé cómo tú te calificas o qué conceptos dominan tu vida. Quizá tú eres de los que creen que esto tiene que ver con sabérselas todas para que a uno le vaya bien. No te tienes que saber todas. Tú tienes que conocer la palabra de Dios, que es distinto, y actuar por la palabra de Dios, y aplicar y apelar a la palabra de Dios. Tú haces eso, tendrás bendición. Pero eso de sabérselas todas no es nada más que un concepto burdo, absurdo, tonto, en verdad. Entonces dije, la estabilidad no es para quien cree sabérselas todas, sino para quien sabe vivir. Y una cuarta y final respuesta: ¿qué significa esta declaración? La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos
tienen raíces profundas. Significa que no hay mayor estabilidad que la que viene por honrar a Dios y a su palabra. Esto, como dije ya, en esto tenemos que volvernos radicales en verdad, extremos. Esto no es una invitación al fanatismo religioso, no, es una invitación a la consagración a Dios, que no es lo mismo, No es lo mismo. Yo he visto conductas fanatizadas que son absurdas, pero he visto vidas consagradas que son asombrosas. Estamos hablando entonces de consagración a Dios, de consagración a su palabra. Eso significa no ir más allá del escrito está de Dios, no contrariar ni contradecir en nada el dicho de Dios en nuestras vidas. Si la Biblia lo dice, así tiene que ser. Cuando la Biblia dice no, tenemos que decir no. Si la Biblia dice sí, tenemos que decir sí. ¿Se dan cuenta? Es una entrega total. Es que las entregas parciales a Dios y a su palabra solo generan espinos y cardos. Hay una parábola que habla de la semilla, que es la palabra de Dios sembrándose en distintos terrenos, que son los corazones de los humanos. Hay semilla, que es palabra de Dios, pero que cae entre espinos y cardos, entre pedregales. Eso no produce fruto permanente. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios no puede ser burlado. Tenemos que darnos cuenta que con Dios no estamos jugando. Tenemos que darnos cuenta que la vida cristiana no es un juego. Esto no es saber quién es el creyente más listo. No. Dios está observando nuestros corazones. Dios sabe qué corazón le pertenece a Él, qué corazón le honra a Él y qué corazón está consagrado a Él. Por tanto, esa estabilidad permanente, duradera, solo puede provenir de la honra a Dios y de la honra y consagración también a su palabra. Vuelvo al texto bíblico leído y que da inspiración a nuestro tema de hoy, Proverbios capítulo 12, versículo 3. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. ¿Cuál es el tema aquí, amigos? La estabilidad. Y los métodos, sistemas y mecanismos para buscar la estabilidad. Todo método y mecanismo y todo sistema vinculante con la perversidad dice que nunca, y eso es tajante, nunca produce estabilidad. Pero, caso contrario, los justos, que entonces habla de un estilo de vida y una actitud de vida, los justos sí tienen raíces profundas, lo cual indica gran estabilidad. Pues basados en esta escritura, estuvimos tratando de dimensionar lo más posible qué significa esa declaración de Proverbios 12 y versículo 3. Y hemos llegado a 4 conclusiones. 1. Que esa declaración significa que el mal jamás, óigalo bien, jamás traerá estabilidad definitiva y permanente. Significa esa declaración número 2 que la estabilidad viene con la sabiduría, no con la ingeniosidad, no con la sagacidad, no con intentar ser el más listo. Número 3, significa esa declaración que la estabilidad no es para quien cree sabérselas todas, sino para quien sabe vivir, y saber vivir es a la manera de la Biblia, de la palabra de Dios. Y número 4, significa esta declaración que no hay mayor estabilidad que la que viene por honrar a Dios y honrar su palabra. Amigo, amiga, la invitación en este momento es a una decisión. Tomar una decisión ya de no vivir con agendas alternas, con propósitos alternos, a veces haciéndolo a la manera de Dios, a veces haciéndolo a nuestra manera, utilizando métodos del mal, subterfugios, engaños, mentiras, falsas acusaciones, poner traspiés a los demás. Significa
tomar decisiones serias, vivir de una sola manera, a la manera de Dios, honrar a Dios a todo costo, honrar su palabra a toda costa también. Si hacemos esto, habrá estabilidad, desarrollaremos raíces profundas y el árbol de nuestra vida estará firme ante toda tormenta, ante toda dificultad. Habrá estabilidad, una estabilidad que proviene de Dios y de su palabra. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Estabilidad en la ruta correcta. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.